Muy buenas tardes con todos. Somos el grupo 5, conformado por Candy Morales, Piero Corrales, Jean-Paul Silva, Jorge Luis Llanos y quien les habla, Alessandro Manrique. Y hoy vamos a exponer sobre el tema de análisis del caso de un filme reconociendo el lenguaje simbólico. El propósito de nuestra presentación es explicar y, en este caso, analizar un filme reconociendo el lenguaje simbólico a través de su mensaje. Para ello, estaremos organizándolo en varias partes, por lo que les recomendamos su total atención. Quizá estudiante de comunicación audiovisual y hoy día hablaremos sobre Pinocho, Pinocchio, ¿no? Esta trama, esta película de Guillermo del Toro, reimaginen el clásico cuento de la Italia fascista en los años de 1930, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, hay un anciano que se llama Gepetto, un carpintero devastado por la muerte de su hijo Carlo, ¿no? Este anciano talla un muñeco de madera que cobra vida, ¿no? Gracias al espíritu del bosque, y es así como nace Pinocho, ¿no? Sin antes ir a lo de Pinocho, ¿no? Carlo, que es su hijo que acaba de fallecer, Carlo es su hijo que es muy obediente, es un ejemplo a seguir, ¿no? Y después que los espíritus del bosque dan vida a Pinocho, ¿no? Se da cuenta que Pinocho es un niño totalmente opuesto a lo que es Carlo, ¿no? Es un niño desobediente, es muy curioso que debe aprender a lo largo de toda la película sobre la vida, ¿no? La vida en sí, ¿no? Cómo es la vida y todo ello, la vida, la muerte y el amor, ¿no? A diferencia de la versión tradicional que todos conocemos de nuestra infancia, ¿no? Acá se va a ver temas más oscuros como la guerra, la pérdida y la obediencia ciega, ¿no? Pinocho vive muchas aventuras durante toda la película, ¿no? Dándose consigo también que pertenece al circo, ¿no? Usándose como una herramienta propagandística, ¿no? Y enfrenta lo que es la realidad de la mortalidad, es decir, la vida, cómo es la vida y todo, ¿no? A lo largo de su viaje, Pinocho busca lo que es la aceptación de Gepetto y descubre lo que significa ser humano, ¿no? Y la reflexión final que nos deja esta trama es que es la importancia de ser amado, ¿no? Tal y como uno es. Bueno, también tenemos esta película, está a cargo de los directores Guillermo del Toro, que ya lo mencioné antes, y el fallecido Mark Gustafs, ¿no? Bueno, a lo largo de toda esta filmación de toda la película, esta película se demoró 15 años para su estreno, ¿no? Esta película empezó a grabarse en el año 2008, ¿no? Trayendo consigo muchos contratiempos por falta de economía, ¿no? Hay algunas productoras que no querían invertir en esta película hasta que Netflix llegó y dijo, ok, vamos a firmarlo. Se demoraron 3 años en lo que es el stop motion, ¿no? Que es fotograma por fotograma, grabarlo y dándose consigo el estreno en el año 2022 en México y Estados Unidos. Bueno, voy a hablar acerca de los símbolos visuales y sonoros que aparecen durante la película. Primero, en los símbolos visuales tenemos la madre y el pino, que representa la vida, su fragilidad y también el renacimiento. La cruz de la iglesia, que refleja la fe, pero también la obsesión de Gepetto con, pues, la perfección. La nariz de Pinocho, que cuando crece funciona como una metáfora de vida. Los relojes de Gepetto, que marcan el pasar del tiempo y la finitud de la existencia, ¿no? Siempre los ojos de Gepetto mirando la foto de su hijo Carlos, fallecido, que para él simboliza el duelo y la dificultad, ¿no? De dejarlo ir. Y finalmente los colores, que son tonos apagados en los adultos y colores vivos durante las escenas de Pinocho, que muestran tanto entre ese contraste de la rigidez social y la inocencia infantil. Ahora en los símbolos sonoros tenemos el punto uno, que son las canciones de Pinocho, que transmiten esa inocencia y libertad. El silencio en las escenas de duelo, que refleja el vacío y la ausencia de Carlos. Las bombas y la guerra, que representan la violencia y la pérdida de la inocencia. Y la voz de Sebastián Croquet, que actúa como conciencia y guía moral, pues en toda la historia, ¿no? De la película. En conclusión, tanto lo visual como lo sonoro ayudan a transmitir
grandes temas en la película, ¿no? Que abarcan tanto la vida, la pérdida, la inocencia y la esperanza. El género es animación, stop motion, fantasía oscura y drama musical. El reparto principal está conformado por Gregory Mann, quien da la voz a Pinocho, Iwan McGregor como Pepe el Grillo, David Bradley como Geppetto, Christoph Waltz como el Conde Volp, Tilda Swinton como Hada de la Madera o la Muerte, Kate Blanchett como Espasatura, o sea, el mono, Ron Perlman como Podesta, Finn Wolfhard como Candle Wilk, Von Gurman como sacerdote, John Turturro como el Doctor y Tim Blake Nelson como los Conejos Negros. Ahora veremos una sinopsis breve. La historia se sitúa en la Italia entre guerras, bajo el régimen fascista de Mussolini en los años de 1930. Geppetto, un anciano carpintero que ha perdido a su hijo en un bombardeo, construye con dolor y desesperación un muñeco de madera. De manera mágica, el muñeco cobra vida. Es Pinocho, un niño travieso, desobediente y curioso que busca su propio lugar en el mundo. A lo largo de su viaje, Pinocho experimenta la amistad, el amor, la pérdida y la tentación, enfrentándose tanto a criaturas fantásticas como a los peligros de una sociedad marcada por la guerra y la obediencia ciega. Más allá de convertirse en un niño de verdad, la historia reflexiona sobre la importancia de ser amado, tal como uno es, explorando temas profundos como la mortalidad, la libertad y la naturaleza de la familia. Ahora seguimos con los símbolos narrativos. Como primer punto tenemos la muerte y la inmortalidad. Entonces esto se refleja con la muerte del primer hijo de Gepetto y que Pinocho, entre comillas, si hubiera seguido estando en su forma de madera, hubiera sido inmortal, ¿no? En este caso es confrontar el duelo y aceptar la finitud. La desobediencia, bueno, en la película, sobre todo en las primeras partes, vemos que Pinocho era un niño tranquilo, pero poco a poco fue desobediendo, a pesar de que tenía a su conciencia, aún así, y ahí representamos la libertad y la identidad propia. El fascismo, ¿no? Como se ve tanto en el ejército como en el circo, la obediencia ciega versus la libertad de elección. Y como cuarto punto tenemos el sacrificio final de Pinocho, ¿no? Donde se refleja el amor verdadero y la humanidad en las acciones. Y ahora nos vamos a la interpretación del lenguaje simbólico. Como primer punto, ¿qué representan los símbolos en el contexto del filme, ¿no? La marioneta representaría la búsqueda de identidad y la autonomía, ¿no? De uno mismo, dicho sea de paso. La madera inmortal de Pinocho, que es la resistencia frente al tiempo y la muerte, ¿no? Ya que prácticamente cuando Pinocho estaba en la forma de madera, se podría decir que no podría morir o se hubiera quedado así, ¿no? No hubiera podido envejecer como una persona o en el caso de la película como un niño normal. El circo y el ejército fascista, bueno, como lo mencioné anteriormente, es la manipulación del poder y la obediencia a ciegas. La muerte y la esfinge, ¿no? Que en este caso representaría la inevitabilidad de la finitud humana. O sea que en todo caso así te niegues, así llores, tarde o temprano a todos nos llega nuestro final. Bueno, en la segunda, ¿cómo aporta el mensaje o conflicto final? Bueno, los símbolos refuerzan el dilema entre obedecer ciegamente, como lo mencioné antes, como el régimen fascista lo hace o espera, y la necesidad de ser uno mismo, aunque eso implique a veces sufrimiento y errores. Ahora, como el tercer punto, ¿cuál es el impacto emocional o reflexivo en el espectador? Bueno, nosotros creemos que provoca una reflexión profunda, ¿no? Sobre lo frágil que es la vida, la libertad de elegir y la importancia del amor. También la desobediencia frente a la injusticia. Emocionalmente, todo eso genera empatía y melancolía, ¿no? Dejando una sensación de belleza trágica en este caso. Y ahora pasamos con el análisis crítico, ¿no? En este caso vemos temas profundos que abordan la película a través de los siguientes lenguajes simbólicos, ¿no? Como mencioné antes, la libertad, la identidad, como Pinocho busca ser aceptado tal y como es, que mayormente no se basa en la película, la libertad también, y también vemos la desobediencia se presenta como un acto de humanidad, que quizás muchas veces pensando en que hacemos lo correcto y eh, buscando nuestra libertad, pero no podemos medir las consecuencias que dichos actos traen. Y bueno, el poder
sobre todo en el ejército, en el régimen fascista que usa a los niños y al pueblo como marionetas. Y por último, creo que está más que claro en la película la muerte, el dolor de perder a un ser querido y la aceptación de la mortalidad, ¿no? Y bueno, se utilizan de forma eficaz y natural porque se integran en la historia sin imponerse de una manera artificial. Creo que cualquier persona, o bueno, cualquier persona que pueda ver el filme se podrá dar cuenta de estos puntos, ¿no? Y el simbolismo fluye con la narrativa y en nuestra experiencia la enriquece. Bueno, ahora pasamos con mi compañero que les va a dar las conclusiones finales. A continuación, la simbología. Reflexionar sobre los símbolos de Pinocho de Guillermo del Toro nos permitió entender la historia de una forma más profunda. Por ejemplo, la marioneta de madera simboliza la fragilidad y la búsqueda de identidad, mientras que la figura de Gepetto refleja el dolor humano ante la pérdida. También el contexto del fascismo funciona como símbolo de obediencia ciega frente a la libertad que representa Pinocho. Al analizar estos elementos, comprendí que la película no es solo un cuento infantil, sino también una reflexión sobre la vida, la muerte y el amor. En lo personal, nos hizo pensar en cómo los símbolos ayudan a reconocer que lo que verdaderamente humano no está en la apariencia física, sino en las acciones y sentimientos. Y finalmente, la importancia del lenguaje simbólico en la comunicación audiovisual. Es muy importante porque transmite ideas y emociones de forma indirecta y profunda. A través de símbolos como colores, objetos o gestos, las obras expresan significados que van más allá de lo literal y hacen que el espectador participe activamente en la interpretación. De esta manera, se puede representar temas complejos como la vida, la muerte o la libertad, de una forma más artística y emocional, enriqueciendo la experiencia visual. Para finalizar, queremos destacar que el análisis del filme Pinocho de Guillermo del Toro nos permitió reconocer la riqueza del lenguaje simbólico en la comunicación audiovisual a través de sus personajes, escenarios y metáforas visuales. La película no solo narra la historia de un niño de madera, sino que también transmite reflexiones profundas sobre la vida y la muerte, la libertad y el sentido de la humanidad. Espero que les haya gustado mucho este video y que haya contribuido a valorar la importancia del lenguaje simbólico en el arte y a motivarlos a observar con mayor atención las películas que vemos, descubriendo lo que transmiten más allá de lo evidente. Gracias.